A las 04:31 de la mañana, en las aguas tensas del estrecho de Hormuz, el problema ya no era una amenaza potencial, ya estaba activo. Irán había apostado una de sus cartas más arriesgadas: convertir el estrecho en una trampa marítima usando minas, drones, lanchas rápidas y presión psicológica sobre el comercio global. No era una demostración simbólica, era un intento real de alterar el flujo energético del planeta y obligar a Washington a responder bajo presión. Durante las primeras horas, el plan iraní parece inquietantemente eficaz. El tráfico comercial se desaceleró. El miedo entre los petroleros se disparó y la percepción internacional cambió de inmediato. En un corredor tan estrecho, no hacía falta hundir decenas de barcos para generar caos. Bastaba con sembrar suficiente incertidumbre para que capitanes, aseguradoras y mercados empezaran a reaccionar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero había un problema para Teherán. Su estrategia dependía de una suposición muy peligrosa: que Estados Unidos respondería tarde, de forma limitada o con herramientas tradicionales para un escenario que ya había dejado de ser convencional. Washington entendió que no bastaba con patrullar desde el aire o esperar a que la amenaza apareciera. Para reabrir Hormuz, necesitaba romper la lógica entera del bloqueo. Y eso implicaba combinar vigilancia autónoma en el mar, superioridad aérea sostenida y ataques de precisión contra la infraestructura que hacía posible la amenaza. Ahí comenzó el verdadero giro, porque esta historia no trata solo de minas en el agua, trata de cómo una crisis regional estuvo a punto de convertirse en un shock energético global, y de cómo Estados Unidos empezó a responder con una mezcla de tecnología, fuego aéreo y presión operativa que Irán no esperaba en esa escala. A las 05:08, la respuesta dejó de ser reactiva. Estados Unidos entendió que no podía limitarse a limpiar minas o escoltar barcos. Tenía que hacer algo más disruptivo, entrar al mismo terreno asimétrico, pero con tecnología superior y mayor coordinación. Y allí apareció el primer movimiento inesperado. En lugar de depender solo de buques tripulados, Washington desplegó lanchas autónomas no tripuladas, pequeñas, rápidas y capaces de operar durante horas sin intervención directa. Estas embarcaciones no estaban diseñadas únicamente para observar. Su misión era crear una red constante de vigilancia, detectar amenazas antes de que emergieran y, si era necesario, actuar como primera línea de contacto contra objetivos ligeros en superficie. Eso cambió la dinámica de inmediato, porque una de las mayores ventajas de Irán, la incertidumbre, empezó a reducirse. Donde antes había zonas grises, ahora había sensores. Donde antes había sorpresa, ahora había anticipación. Y en un entorno como Hormuz, donde cada minuto cuenta, ver primero equivale a decidir primero. Pero esto no era suficiente. Estados Unidos sabía que el control del mar por sí solo no bastaría para reabrir el estrecho. Las minas podían detectarse, las lanchas podían ser contenidas, pero mientras la infraestructura que sostenía la amenaza siguiera intacta, misiles costeros, depósitos, nodos logísticos, el riesgo seguiría presente. Y ahí es donde el plan empezó a escalar. Mientras las plataformas autónomas comenzaban a patrullar la superficie, algo mucho más grande se preparaba en silencio. Una campana aérea diseñada no solo para responder, sino para desmantelar la capacidad de Irán de sostener el bloqueo. Lo que venía no era un ataque puntual, era una operación pensada para cambiar el equilibrio completo. A las 05:47, el silencio sobre el estrecho de Hormuz se rompió de una forma que no dejaba dudas. La fase aérea había comenzado. No se trataba de un ataque aislado ni de una demostración limitada. Era el inicio de una campaña diseñada para romper la estructura completa que sostenía la amenaza iraní. Y la escala fue inmediata: bombarderos de largo alcance, cazas embarcados y plataformas de ataque coordinadas comenzaron a golpear objetivos seleccionados con precisión. No eran blancos aleatorios, eran nodos clave, depósitos de armas, centros de control, enlaces de radar y posiciones que permitían a Irán sostener presión constante sobre el estrecho. El objetivo no era solo destruir, era interrumpir. Cada instalación impactada significaba menos capacidad de coordinar ataques, menos margen para reposicionar lanzadores y menos control sobre el entorno marítimo. Y en una red que dependía de múltiples capas conectadas, perder algunos nodos empezaba a afectar todo el sistema. Pero el verdadero mensaje estaba en el ritmo. Los ataques no le legaban uno por uno, legaban en secuencia, con precisión sostenida, reduciendo el tiempo de reacción iraní. Sistemas que normalmente habrían tenido minutos para responder, ahora tenían segundos. Y en ese tipo de entorno, la diferencia entre detectar y actuar puede desaparecer por completo. Eso empezó a inclinar el equilibrio. Irán todavía tenía herramientas, misiles costeros, drones, lanchas rápidas, pero cada una de esas capacidades dependía de algo más profundo: infraestructura, coordinación, información. Y eso era exactamente lo que estaba siendo golpeado.
Aquí es donde la operación dejó de parecer una defensa. Se convirtió en una ofensiva estructural, porque no buscaba solo neutralizar amenazas visibles, sino hacer que esas amenazas dejaran de poder generarse en primer lugar. A las 06:19, la operación entró en una fase que durante años muchos analistas consideraban improbable. Ataques directos contra instalaciones subterráneas altamente protegidas. No eran objetivos visibles ni fáciles. Eran complejos construidos durante décadas, ocultos en montañas, reforzados con capas de concreto y diseñados precisamente para sobrevivir a bombardeos convencionales. Y aún así, fueron atacados. El arma elegida marcó la diferencia. Estados Unidos desplegó bombas de penetración de nueva generación, diseñadas no para explotar en la superficie, sino para atravesar capas de tierra, roca y concreto antes de detonar. Este tipo de munición no busca impresionar con una explosión visible, busca algo más decisivo: colapsar la estructura desde dentro. Eso cambió completamente el resultado. Los depósitos subterráneos que almacenaban misiles antibuque, radares y equipos de lanzamiento empezaron a quedar inutilizados en cuestión de horas. Instalaciones que durante años habían sido consideradas seguras dejaron de serlo. Y con cada impacto, la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo desde la costa se reducía de forma significativa. Pero lo más importante no fue la destrucción física, fue el efecto en la red completa, porque esas instalaciones no eran puntos aislados. Formaban parte de una arquitectura que conectaba sensores, lanzadores y centros de control. Cuando una de esas piezas desaparecía, no solo se perdía capacidad de fuego, se perdía coordinación. Sin coordinación, la estrategia empezaba a fragmentarse. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Irán todavía tenía activos móviles, drones y tácticas asimétricas, pero había perdido algo más difícil de reemplazar: la base estructural que hacía posible sostener esa presión de forma continua. A las 06, el panorama sobre él es las amenazas que seguían moviéndose en la superficie. Y esas amenazas eran exactamente el tipo de objetivo que podía seguir complicando todo. Las lanchas rápidas iraníes, operando en enjambre, no necesitaban destruir una gran flota para seguir siendo peligrosas. Bastaba con hostigar petroleros, acercarse desde varios ángulos y obligar a cada comandante estadounidense a tomar decisiones rápidas en un corredor estrecho. Saturado y todavía lleno de riesgo, fue ahí donde apareció una solución que, para muchos, parecía fuera de época: el L-10 Thunderbolt II. Durante años, este avión fue tratado como una reliquia de otra guerra. Demasiado lento para algunos escenarios, demasiado viejo para otros. Pero en Hormuz, precisamente esas características empezaron a convertirse en ventajas. Lo que el estrecho necesitaba no era un caza elegante que cruzara el área en segundos. Necesitaba una plataforma capaz de permanecer. Observer, distinguir blancos pequeños y atacar repetidamente sin convertir cada disparo en un gasto absurdo. Y eso era exactamente lo que ofrecía el A-10, su cañón de 30 mm, combinado con su capacidad de volar bajo y lento. Lo convertía en una herramienta ideal contra embarcaciones ligeras, rápidas y vulnerables al fuego sostenido. Además, podía complementar esa capacidad con misiles y cohetes, actuando no solo como plataforma de ataque, sino también como presencia constante sobre la zona. Ese fue el cambio importante. La operación dejó de depender solo de destruir infraestructura o usar armas de alto costo contra amenazas paradas. Empezó a usar una herramienta específica para un problema específico. Y cuando eso ocurre, la eficiencia del combate cambia por completo. En la siguiente parte veremos cómo la legada del A-10 no actuó sola, y por qué su combinación con otra plataforma transformó la segunda fase de la operación en una verdadera cacería sobre el estrecho. A las 07:21, la operación ya no era una secuencia de ataques aislados. Se había convertido en algo mucho más preciso, una coordinación total entre plataformas aéreas diseñadas para distintos niveles del combate. Ahí fue donde el verdadero cambio se hizo visible. El A-10 no estaba operando solo. En un nivel más bajo, casi pegados a la superficie del mar, comenzaron a aparecer los helicópteros de ataque AH-64 Apache. Estas plataformas, diseñadas para combate cercano, ofrecen exactamente lo que el entorno de Hormuz exigía: precision, flexibilidad y capacidad de reaccionar en segundos ante objetivos pequeños y móviles. La combinación fue inmediata. Mientras los A-10 patrullaban desde mayor altura, detectando y atacando grupos de lanchas en áreas más amplias, los Apaches se encargaban de los blancos que lograban acercarse más o que se ocultaban cerca de la costa. Equipados con misiles guiados y canones de 30 mm, podían neutralizar amenazas individuales con rapidez, evitando que se reagruparan o intentaran nuevos ataques. A eso cambió la ecuación por completo. El enjambre, que dependía de número, velocidad y saturación, empezó a perder su principal ventaja: la capacidad de abrumar. Cada grupo que avanzaba encontraba respuesta. Cada intento de acercamiento era interceptado antes de convertirse en una amenaza real.
Por primera vez en toda la operación, el ritmo empezó a invertirse. Ya no era Estados Unidos reaccionando a múltiples amenazas. Era Irán intentando encontrar huecos en un sistema que ahora cubría cielo, superficie y zonas cercanas a la costa de forma simultánea. Ese fue el punto crítico, porque una estrategia basada en presión constante deja de funcionar cuando ya no puede acumular volumen. No es sin volumen. El enjambre deja de ser una táctica efectiva y se convierte en un blanco. En las 0758, el estrecho de Hormuz ya no se parece al escenario de las primeras horas, no porque todo estuviera completamente seguro, ni porque la amenaza hubiera desaparecido por completo, sino porque algo más importante había cambiado: el control del ritmo de la operación. Y ese cambio fue decisivo. Irán no había perdido todos sus activos, aún conservaba minas en el agua, lanzadores ocultos y capacidad para generar riesgo de forma puntual, pero había perdido algo más difícil de recuperar: la coherencia de su sistema y la capacidad de sostener presión constante. Estados Unidos, en cambio, no necesitó una victoria espectacular. No hubo una batalla final que cerrara el conflicto de manera dramática. Lo que hubo fue una secuencia de decisiones que, combinadas, alteraron por completo el equilibrio, degradar la infraestructura subterránea, neutralizar amenazas en superficie y establecer una presencia aérea persistente que impedía la reorganización del enemigo. Ese fue el verdadero resultado. El tráfico marítimo no volvió de inmediato a niveles normales, la incertidumbre no desapareció en cuestión de horas, pero la tendencia empezó a invertirse. Más buques comenzaron a cruzar. La percepción de riesgo disminuyó, y en un punto crítico para la economía global. Esa percepción tiene un peso enorme, porque en el estrecho de Hormuz, controlar la percepción es casi tan importante como controlar el espacio físico. Ese es el tipo de victoria que rara vez aparece en titulares. No es una victoria absoluta, es una ventaja sostenida. Y en conflictos modernos, esa ventaja suele ser suficiente para definir el resultado a largo plazo. Si te interesa este tipo de análisis, suscríbete y sigue explorando.